Historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Pues estamos en Cita con la Historia, una semana más, cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, y buenas tardes a nuestros oyentes. Bueno, introdúcenos en materia porque hoy con un título muy sugerente. Un título, la verdad, que va a dar de qué hablar. La ciencia sí engaña, fraudes arqueológicos. La ciencia sí engaña, fraudes arqueológicos. Esto es como empezar una película policíaca diciendo quién es el asesino. Por el final, has empezado por el final. Pero como somos aquí maestros en la radio, sobre todo tú, Javier, vamos a ser capaces de mantener sentados a nuestros oyentes para hablar de este tipo de engaños que se producen pues, en el ámbito que creemos que es científico, porque uno cree que la universidad con mayúsculas es el templo del saber, una institución basada en el conocimiento, la inteligencia y el debate, hasta que pasa por ella, ¿verdad, Javier? Así es. La crisis de 2008 liquidó el prestigio de los economistas y la crisis del coronavirus está liquidando a los médicos. Estamos en el retorno de los brujos, como se titulaba ese libro tan famoso de los años 60 de Paul Siverdier, sí, que era entretenidísimo. Sí. Yo no sé cuánto de lo que contaban ahí era verdad, pero leyendo el libro te lo pasabas pipa. Entonces, vamos ya al grano y a explicar que hace unos días, incluso mientras se mantenía ya este estado de alarma suavizado, la Audiencia Provincial de Álava ha dictado una sentencia que afectaba a dos arqueólogos que en un yacimiento arqueológico de esa provincia española, me gusta decirlo, provincia española vasca, habían manipulado unas piezas para, digamos, alterar las dataciones y los testimonios sobre el nacimiento del cristianismo o el arraigo del cristianismo en el norte de España, y también sobre el lenguaje, la lengua vascuence. Sí. Qué casualidad. Todo. Oye, y se sabe que hay claro, esto sucede cuando el gobierno vasco pues está muy interesado en mantener, en promover este tipo de asuntos. También hubo un fraude parecido unos años antes, me parece que fue en el año 91-92, en una cueva en la cueva de Zubialde. De Zubialde en Álava, ¿no? También en Álava. Qué curioso, oye, hay que ver en Álava, tan pequeñita como es, con 3.000 y pico kilómetros cuadrados, y concentra en 20 y tantos años dos grandes fraudes arqueológicos. A ver, es que Álava era una zona de paso para todas las migraciones que venían pues desde antes de la antigüedad. Por ahí pasaron los romanos, también pasaron los pueblos germánicos, y también hubo asentamientos árabes. Bueno, pues de estos asuntos vamos a hablar con nuestro invitado. Bueno, nuestro invitado de hoy es ni más ni menos que Hipólito Sanchís Álvarez de Toledo, profesor del grado de Historia en la Universidad San Pablo CEU. Hipólito, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Bueno, hay que decir de Hipólito que aquí ya hemos tenido a su hijo, en estos mismos micrófonos, haciendo otro programa de Cita con la Historia, Hipólito. Y además el listón lo puso muy alto. Bueno, es que es un ejemplo, los Sanchís, de que con el tiempo la raza mejora. Va mejorando, sí. En los años mejoran. En el caso de mi hijo, sí. Pero bueno, ¿tu hijo ha salido a ti o a tu madre? A su madre. Hay que decirlo. Bueno, ha habido muchos timos arqueológicos, porque como decía Pedro, hemos empezado por el final. La ciencia se engaña, fraudes arqueológicos. ¿Ha habido muchos timos? Sí, muchísimos. Y de hecho, te voy a poner un ejemplo alucinante. Los chinos de la dinastía Han, en el siglo I y II después de Cristo, falsificaban bronces de la dinastía Shang del segundo milenio antes de Cristo y los hacían pasar por auténticos porque los chinos de esa dinastía pues tenían un gran amor al coleccionismo, y como uno de los emperadores les había quemado todos los libros de historia, pues digamos había cierta querencia anticuaria. Eso es uno de los ejemplos más antiguos, y de hecho a cualquier arqueólogo, aunque entienda de chino, le presentan un bronce chino y bueno, y tiembla. Sí, porque no sabe
Pero fíjate, no es nada reciente. Es decir, no, es sorprendente porque, como estamos viendo con los antirracistas que se han levantado en Norteamérica y empiezan a levantarse en Europa, claro, el racismo, como los fraudes arqueológicos, no es cosa del hombre blanco, ¿verdad? No. O sea, ya no hemos antiguo. inventado nada. Como de costumbre, los chinos son los primeros que lo hicieron. No sé si podíamos decir que hay anteriores. Anteriores sí conocemos fraudes, por ejemplo, de que los fenicios hacían pasar artefactos egipcios por egipcios y los vendían aquí en la península ibérica. Entonces, de repente te encuentras escarabeos o te encuentras platos que están llenos de jeroglíficos, los vas a leer y ahí no pone nada. ¿Por qué? Porque era una falsificación fenicia. Anda. Sí. Claro, tenía mucho prestigio los objetos egipcios. Eso ya no cuenta tanto como si fuera una falsificación arqueológica, pero vemos que las falsificaciones son muy antiguas. Bueno, hay un tema literario que tú conocerás, Poli, que es El arte de la guerra, de Sun Tzu. Este libro que hemos leído todos, que además sale en muchas películas, Javier, en Wall Street, esa grandísima película de Oliver Stone. Me compré hace relativamente poco una edición nueva de ese libro. Ah, pero firmada por el autor. No, eso sería una falsificación. Bueno, seguro que alguien picaba, ¿eh? Pues para explicar a nuestros oyentes, este libro no se sabe quién es el autor. Es un libro que se estudia pues en escuelas de negocios, en academias militares, en literatura. Es muy entretenido, son aforismos sobre pues cómo ganar las guerras. Dice eso, el general solo libra la batalla cuando ya está ganada. Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo y nunca serás vencido. Pero ¿quién es el autor? Nadie lo sabe. Se atribuye a Sun Tzu como se podía atribuir a otra persona. Efectivamente. Porque en la época en la que se escribió el libro, tú lo sabes, Poli, también para el autor verdadero, como no buscaba royalties de literarios, lo que quería era que su texto se distribuyese, se conociese y se citase, incluso lo solía atribuir a personajes antiguos. No. Cierto. Bueno, de eso tenemos muchísimo. Muy bien, bueno, pues háblanos un poco del asunto de Iruña Velella. Bien, toda la cuestión empieza en el 2005, pero hay que contar que de repente, o no tan de repente, en medio de Álava, o más bien un poco al norte, lo que sería en el centro preciso de la autonomía vasca, lo que aparece, aunque ya se conocía que existía, es una señora ciudad romana. Pero una señora ciudad romana con mosaicos, con termas, con de todo. Velella, así se llamaba. Bueno, también hace poco se descubrió en Fuenterrabía un puerto romano descomunal. Bueno, el segundo puerto romano fluvial mejor conservado de Europa, después del de Londres. Bueno, porque estaba todo bajo limo. Sí, y aparecieron en Irún, ahí también aparecieron unas termas, y la arqueóloga en su día no descartaba que apareciese un teatro. Es decir, es decir, hay un problema muy claro entre la historiografía nacionalista y la arqueología. También ha aparecido un cementerio romano en el viejo San Sebastián. O sea, está apareciendo que estaban romanizados hasta arriba. Y de hecho, es lo que nos dicen los textos. Los textos, Estrabón del siglo I antes de Cristo, un griego que trabajaba para los romanos, nos cuenta que astures, cántabros, bastones, todos estos que están ya pacificados y que realmente trabajaban para los romanos y que estaban hasta arriba. Bueno, pero eso me recuerda, Poli, la mención que has hecho a los documentos confirmados por los hallazgos arqueológicos, que lo mismo pasa con un experimento que hubo hace poco de rastrear el ADN de unas poblaciones del sur de España, de las provincias de Almería y Granada, buscando si tenían ADN de poblaciones del norte de África. Y que se encontró, lo publicaron varios periódicos, El País, por ejemplo, que no había nada. Dice, y entonces había gente sorprendida diciendo, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? Es que no han quedado de restos genéticos de los árabes y de los bereberes que vinieron aquí. Dice, pues no, es que es así, pero esto no es posible. Dice, y yo escribí un artículo en Libertad Digital diciendo, oiga, mire, yo no soy experto en este asunto, pero cualquier historiador medianamente serio sabe que
por los documentos que tenemos de la reconquista de Sevilla y de Córdoba por parte de Fernando III el Santo, que esas poblaciones, el Valle del Guadalquivir, quedó despoblado. Pero no porque los castellanos y leoneses fuesen muy malos y degollasen a todos los musulmanes que ahí vivían, los pobrecitos, sino porque incluso los propios alfaquíes promovían el desplazamiento de estas poblaciones para no tener que vivir bajo la bota del infiel. Y lo que yo tenía entendido, había un estudio, pero que ahora mismo no de memoria no sé citarlo, que decía que solamente un 20% de españoles tienen genes parecidos a los del norte de África. Solo un 20%, o sea, nada de esa mezcla del 50% tal. Eso es lo que yo tenía entendido. Oye, Hipólito, ¿en qué consistió ese fraude? Bueno. El que estamos hablando, porque tengo entendido que incluso la audiencia de Álava sentenció que los responsables del nacimiento de Irunia Velella falsearon los hallazgos para dotarlos de un valor histórico excepcional. Pero ¿de qué? ¿Cuál era, en qué consistía el fraude y qué era lo que se falsificaba? Vamos a ver, lo que se falsificó fue lo siguiente. Apareció cerámica, como es normal, cerámica romana, y a esa cerámica romana aparecían lo que llamamos grafitis. Es decir, a ese tipo de cerámica lo llamamos ostracones, porque, claro, el papiro era muy caro en esos tiempos, estamos hablando del siglo III después de Cristo. Y además entonces había que traerlo de Egipto. Exactamente. Perdona, es una de las de los productos que se dejan de recibir en lo que se llamamos hoy día Europa con las invasiones musulmanas. Correcto. Que una de las desgracias que provocan estas invasiones es que se corta el tráfico en el Mediterráneo. El Mediterráneo deja de ser un mar interior que pone en contacto pues la civilización romana antigua y se fractura. Esto que lo cuenta muy bien Pirén en su libro Mahoma y Carlomagno, pues, ¿a qué lleva? Pues a que Europa occidental, o sea, España, Francia, Italia, no digamos lo que estaba más al norte, quede empobrecido, quede aislado. Se deja de recibir papiro y hay que pasar a usar pergamino, que es mucho más caro y más difícil de conseguir, porque claro, son la piel de los animales. O sea, para escribir un pergamino, un documento, tienes que matar un bicho. Sí, para un libro, un rebaño. Entonces, ¿y quién tenía tantos rebaños? Sí. También se deja de recibir aceite y hay que pasar a usar para las velas, para el alumbrado, cera, que también es más difícil de conseguir. Desaparece también el oro y la plata para hacer monedas, con lo que se va yendo al trueque. O sea, es un desastre económico y social esta ruptura de la unidad del Mediterráneo. Bueno, estos ostracones, que es esos trozos de tiesto, podríamos decir, son los que la gente empleaba para escribir, para no tener que utilizar las tablillas. Las tablillas o el papiro. El papiro, etcétera. Bueno, pues aparecen una serie de ostracones con grafitis muy curiosos. Algunos aparecen dibujos, en otros aparecen jeroglíficos egipcios, muy curioso, en el siglo III después de Cristo. ¿Qué gente más culta? En otro latín. Un latín muy curioso porque había algunos signos que entonces no se utilizaban. Entonces, y euskera. Aparecen una serie de palabras en euskera. Junto con eso aparece unos cuantos dibujitos y aparece el calvario más antiguo del mundo, donde es una representación de la crucifixión. Exactamente, donde aparece nuestro Señor, en el centro, a los dos lados los dos ladrones, y como debajo dos pequeñas figuras que parecen que son San Juan y la Virgen. Pero todo muy, como digo, esbozado en un... es grafiado... Que podía ser. Exacto, es grafiado en un trozo de cerámica. Bueno, claro, yo a mis alumnos le pongo este trozo, porque resulta que la cruz central, donde se supone que está nuestro Señor, hay un cartel en el cual, pues normalmente, ¿qué pondría en ese cartel? Pondría INRI, ¿no? Uh-huh. Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, según nos dicen los evangelios. Pues bueno, en este ponía RIP. Pregunta, RIP, lo que ponemos a los difuntos, Requiescat in pacem. Uh-huh. Es decir, claro, ahí empieza a ver la siguiente pregunta: ¿qué cristiano pondría RIP a Jesús de Nazaret que resucitó al tercer día? Claro. Primer problema.
O sea, rápidamente, a bombo y platillo, Eliseo Gil y su equipo hicieron una serie de ruedas de prensa, filtraron a la prensa parte de los descubrimientos. El euskera más antiguo del mundo, el euskera más antiguo del mundo hasta entonces eran las glosas emilianenses del siglo X. Qué maravilla, incluso para las fiestas de Vitoria del año 2016 sacaron unas camisetas con varias de las palabras en euskera, o sea, todo como maravilloso, increíble. Pero el mundo científico empezó a decir, uy, esto es muy raro. Y ya páginas web muy especializadas en arqueología como Terra Antigua y Celtiberia.net empezaron, había ya foros que decían, oye, esto me parece muy raro. De hecho, empezó a haber un run de fondo, como ves esto. Y la Diputación nombró una comisión de 26 miembros, epigrafistas internacionales, muchos italianos y tal, que fueron a echar un vistazo al yacimiento y a los grafitis. Es que ya llovía sobre mojado por el asunto de la cueva de Zubialde, del que vamos a hablar luego. Bueno, la comisión dictaminó que prácticamente todos los ostracones eran una falsificación. Sí, todos. Prácticamente todos. Prácticamente lo que hicieron fue coger cerámica romana de verdad y esgrafiarla. Alguien del equipo la esgrafió. Es decir, la falsificación no era el material era verdadero, era de la época romana, sino que la falsificación se limitaba a las inscripciones, que es un método muy usado, sobre todo en Oriente Próximo, para colocar falsificaciones a los turistas. Sí. De hecho, yo mismo, excavando en un yacimiento, le hice una broma a un compañero, que es que le coloqué me inventé un ostraca en ibérico y se lo puse mientras estaba limpiando cerámica. A ver, policía, por favor. No, obviamente después le dije que era una broma. Se llevó una sorpresa. Como, bueno. Y hay una leyenda urbana entre algunos arqueólogos que dice que en un yacimiento que se llevaron los alumnos muy mal con la arqueóloga, que era una señora bastante gordita, creo que le pusieron un ostraca en ibérico que ponía foca. Y el ostraca terminó en un museo provincial. Pero eso, no sé, es una leyenda urbana, ¿eh? Vamos a ver, no sé. Bueno, siguiendo con esto, la cuestión, claro, ¿qué ocurrió con la empresa de Eliseo Gil? Eliseo Gil, el director de la excavación, pues que le llovieron subvenciones de Euskotren y del gobierno vasco, de todo, como ¡yuhu! ¡Qué maravilla! En cuanto ya la Junta dictaminó que aquí había gato encerrado, pues obviamente no solo separaron, sino que el gobierno vasco emprendió, y la Diputación, si no me equivoco, emprendió acciones legales contra Eliseo Gil, que acaban de terminar ahora. Justamente ya ha fallado el Supremo diciendo que efectivamente son falsificaciones. Desde mi punto de vista, no creo que entren en la cárcel los tres que están, Eliseo Gil y dos de su equipo, que están que han sido condenados. 2 años y 3 meses. Sí. Y gracias a Dios esto ha terminado. Me parece muy poquito la multa que les ponen, la verdad. No, tengo que corregirte, no en el asunto arqueológico, sino en el asunto jurídico. Es la audiencia de Álava. El Supremo no se ha pronunciado. Lapsus, perdón. Me imagino que debido a que la sentencia es muy baja, para mí también me parece una vergüenza que sea tan baja cuando este señor pues quería engañar, quería chupar del bote, pues no habrá recurso ante el Supremo. Bien. Pero vamos, lo veremos. Pero la falsificación en sí, digamos, no es lo importante. Lo importante es el objetivo de la falsificación. Por cierto, yo creo que Eliseo Gil no fue quien lo hizo. Debió hacerlo alguien del equipo, pero a Eliseo Gil le convenía creérselo. Y se lo terminó creyendo. Javier, esto me recuerda el otro día estaban poniendo El Padrino 2 en televisión y la vi, que parezca un accidente. Bien, entonces la cuestión es la siguiente. Hay un debate historiográfico muy curioso, que es que los pueblos prerromanos que habitaban en el País Vasco, caristios, autoigones, etcétera, etcétera, pues en la historiografía nacionalista, incluso la historiografía española, hasta cierto punto, los ponía como pueblos vascos y que probablemente hablaran euskera. Sí. ¿Qué está ocurriendo ahora? Lo que está ocurriendo ahora es que la arqueología nos está diciendo, resulta que estos tíos tienen un tillaje celta.
y que estos tíos se parecen mucho más a los cántabros. Los que vivían en Euskadi, literalmente, se parecen mucho más a los cántabros que a otra cosa. Y los vascones estaban circunscritos a la zona de Irún y al norte de Navarra. Y al otro lado de los Pirineos. Sí. Y entonces hay una teoría que es el que dice que realmente el poblamiento vasco de Euskadi es tardío, es de la Alta Edad Media, a lo mejor del siglo V, VI. Claro, pero la importancia radica en que se desmontan muchos mitos, ¿no? Entonces, claro, aparece una ciudad romana en el sitio donde no tenía que haber una ciudad romana, que desde el punto de vista nacionalista, desde el País Vasco. Claro. Y en el centro, además, justo en el centro. Vale. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter una falsificación, que por cierto le hicieron fatal la falsificación, les pillaron enseguida. Vamos a meter una señora falsificación y vamos a hacer que haya euskera del siglo III ahí para decir, ¡ey! Estos chicos ya hablaban en euskera. Sí, eran romanos, pero hablaban en euskera. Porque, como antes hemos dicho, resulta que todo el País Vasco está empezando a estar lleno de romanos. Pues sí, eso de que nunca habían llegado los romanos ahí, porque no había habido una resistencia numantina, cosa que tampoco era cierta, se desmonta con esto. Exactamente. Los bárdulos, uno de los pueblos que vivían ahí, pues una de sus principales ocupaciones es ser tropas auxiliares para los romanos. Y nos encontramos cortes de bárdulos en York, en Inglaterra, en la frontera del Rin, y esos señores, cuando iban a pelear para los romanos, a los 15 años se volvían con la ciudadanía romana, por ejemplo. Y hablando latín. Sí. Y con las costumbres de sus señores. Exactamente. También eran muy famosos como tropa auxiliar los honderos baleáricos. Vale, sí. Y vicencos, ¿no? Tengo entendido además dentro de los... Sí, pero esos no hablaban euskera. No me digas. Entonces, claro, todo esto es un reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo académico de la vasquización tardía de lo que sería ahora la comunidad autónoma vasca. Entonces, y está siendo muy interesante, la verdad. Claro, es que es un debate muy interesante y que desmonta muchos mitos. Oye, los restos manipulados pretendían adelantar en 3 siglos la primera representación conocida de la crucifixión. Sí, porque eso también... Hombre, hay cruces anteriores, pero la primera, el Calvario que conocemos, es del siglo VI. Sí. Y de repente un Calvario en el siglo III. Claro, hay una ecuación. La ecuación es euskera más cristianismo igual a... Sí. Bien, ¿qué partido político? Sí. El de Dios y leyes viejas. En los negocios vascos, el PNV. Bueno, esto le vendría muy bien a este pobre cura que se murió con más de 100 años, cuyo nombre lamento ahora mismo no recordar, que claro, arqueólogo también, investigador del euskera, que el pobre pues solía decir que los antiguos vascos pues ya tenían una religión que prefiguraba el culto cristiano. Entonces, porque se partía de que no habían llegado los romanos, pero que los vascos ya hablaban euskera, pero que eran tan buena gente, chico, que eran paganos pero menos. Y entonces por eso arraigó tan bien el cristianismo en el norte de España, en las provincias vascongadas y en Navarra. Bueno, pues son los mitos, o sea, vas al yacimiento arqueológico ya sabiendo lo que quieres encontrar. Claro. Y si no lo encuentras, pues coges el martillito, la piqueta y taca, cuando no mira a nadie, pues le das unos cuantos golpes y lo haces fosfatina. Bueno, hemos mencionado el asunto de la cueva de Zubialde. Sí, eso pues lo que ha pasado en Álava, esta no es la primera vez. No. En 1992, un joven estudiante de prehistoria de cuarto, que era también espeleólogo, encontró unas 100 representaciones prehistóricas, es decir, de pinturas paleolíticas, en la cueva de Zubialde, también en Álava. Muy curiosas. Había mamuts, había rinocerontes lanudos, había prácticamente de todo. Entonces la Diputación de Álava, si no me equivoco, le dio un premio de 12 millones de pesetas
Vamos a ver, la ley de patrimonio... Para una vez ser arqueólogo, chicos, salió bien, ¿no? No, es que la ley de patrimonio, y esto no lo sabe mucha gente, del año 85 lo que te dice que si tú encuentras algo, es del Estado, pero tú tienes derecho a la mitad de su valor en un premio. Eso, por ejemplo, ocurrió aquí en Carranque, en la Villa Romana, que dio el queo que existía la Villa Romana, hubo un pastor que estaba por ahí. Pastor, al cabo de unos años, apareció por el yacimiento, mientras estaban trabajando los arqueólogos, y dijo, oye, ¿qué hay de lo mío? Los arqueólogos se desternieron de él, no le hicieron ni puñetero caso, fue a los tribunales y le dieron un premio en el Supremo de 20 millones de pesetas en la época. Es decir, es una cosa que no conoce mucha gente. Pues a este le arrearon 12 millones de pesetas, estamos hablando del año 92-93, bueno, era dinerito en aquel entonces. Hombre, va a comprarte un piso en Vitoria. Exactamente. Enseguida llegaron los expertos, porque claro, 100 representaciones paleolíticas era como, bueno, hemos cambiado. Vino, por ejemplo, ahí opinó también Jean Clots, que era el mayor experto, y sigue siendo, creo que todavía vive, el mayor experto, un francés, en pintura paleolítica que existe, y decían, uy, esto es muy raro. Para empezar, si están fechadas en el magdaleniense tardío, ahí no había ya mamuts ni había rinocerontes lanudos. Hasta que alguien encontró restos de estropajo. Restos de estropajo. Que adelantados los antiguos. Exactamente. No sé exactamente la marca, pero... Entonces, claro, le cayó, tras un largo proceso, parece ser que la Diputación recuperó sus 12 millones de pesetas. Encima estaban tan contentos los del PNV y los de Esco Alcartasuna, los hermanos separados, que pusieron este hallazgo arqueológico como mérito en una campaña electoral. Sí. Y es que hay una cosa muy curiosa, que es que hay publicaciones, ojo, ya muy anticuadas, que relacionan lo siguiente, como hasta mediados de siglo, donde aparecían pinturas paleolíticas, era la franja cantábrica, los Pirineos y sur de Francia, hubo gente de la Universidad del País Vasco que relacionó esas pinturas con la población vasca primitiva. O sea, como diciendo que esas pinturas los hacían los vascos. Esto que obviamente para cualquier inteligencia no tiene por dónde cogerlo, lo decía muy seriamente. Probablemente tenga que ver también esto. Mira, era José Miguel Barandiarán, el arqueólogo vasco del que te hablaba, que murió en 1991 con 102 años de edad. Sí, era también un experto en pinturas. No nada que ver con arqueología, con falsificación. Barandiarán era muy bueno. No digo que no tuviese nada que ver con falsificaciones, pero sí que era de los que creían estas historias, como decíamos antes, de que existían los vascos como los conocemos hoy, desde la noche de los tiempos, que no hubo romanos en el norte de España, de la península ibérica, y que ese paganismo que practicaban los vascos antiguos era un paganismo que prefiguraba el cristianismo. Que no prefiguraba nada, sino a San Mamés era un pastorcito, corregidme, porque estoy hablando de memoria, era un pastorcito vasco que era cristiano y se lo cargaron, o vascón mejor dicho, se lo cargaron los de su poblado porque no sacrificaba al dios Sol. Sí. Es un santo popular, San Mamés. Sí. No, es que si los paganos tenían muy mala leche. O sea, tampoco se quiere hoy aceptar esto, porque nos presentan unos paganos en las películas de romanos, como Gladiator. Exactamente. O como en esta película infame, ¿verdad, Poli? El reino de los cielos. Que habla de unos cruzados, y claro, los bárbaros, los atrasados, los salvajes, los brutos son los cristianos, mientras que los musulmanes, que estaban matando y degollando peregrinos cristianos que iban a Tierra Santa, pues son una gente muy maja, muy culta, muy adelantada, muy avanzada, muy tolerante. Claro, pero hay que entender que es una novela de Albert, de ¿cómo se llama el autor? El reino de los cielos está basado de una novela de Scott.
de Walter Scott. De Walter Scott, Walter ¿no? Scott, sí. El de Ivanhoe. Exactamente, que era muy, muy protestante Eso, y muy, muy eso. anticatólico. Sí. Y entonces sí es una manera de dar una manita de leches a la Iglesia Católica. Bueno, pero como el asunto, este vergonzoso. Aparte, la leches a la Iglesia Católica poniéndose al lado de la religión musulmana. Yo creo que para él, para la religión musulmana, él también sería un infiel. Bueno, pero fíjate, Pero bueno. Javier, que cuando estaban los turcos sitiando lo que quedaba del Imperio Bizantino, o sea, la ciudad de Constantinopla, hubo gente que dijo, ante la petición de ayuda a la cristiandad occidental, bueno, pues hubo gente dentro de bizantinos que dijeron antes el fez del sultán que el capelo del cardenal. Sí, capelo. Y efectivamente, Sí. tuvieron el fez del sultán. Sí. Bueno, pues sigamos hablando de fraudes. Oye, vamos a saltar a América para hablar del mapa de Vinlandia, también de las runas de la piedra de Kensington, que de este asunto hemos hablado con Javier Sáenz del Castillo, sobre la presencia de los vikingos en América antes que los españoles, pero además hasta qué punto entraron en América, porque la piedra de Kensington está por la zona de los Grandes Lagos, Minnesota o Michigan, no sé. En América profunda, vamos. En el interior. Ya hay que haber viajado. Sí. Claro, y lo que comentábamos que en este episodio con Javier Sáenz del Castillo es que efectivamente es posible que los vikingos llegan a las costas, pero que en ningún momento con intención de asentarse allí ni de No hubo colonización, ni colonizar nada, vamos. No, hubo. Hay dos arqueólogas que han encontrado un asentamiento en la punta de Torre Terranova, pero que duró un año. Además, las propias sagas vikingas lo dicen, que estuvieron un año, pero como se llevaban tan mal con los indios, Skraeling los llamaban miserables, y se pelearon entre ellos, al final se terminaron yendo. Lo que querían los vikingos en América era madera, que es para lo que iban. Que no había en Groenlandia. Exactamente. Porque también la tenían que llevar desde Noruega. Sigamos avanzando. ¿Qué pasó con ese mapa de Vinlandia? Un mapa falso que se descubre el mapa en el siglo XX no sé si en una biblioteca de una universidad americana, y qué maravilla, es un mapa del siglo XV, qué sorpresa que aparece antes del descubrimiento aparece un mapa de América. Qué casualidad. Qué cosas hacían los antiguos, Javier. Y entonces, bueno, pues gran sorpresa, gran entusiasmo. Ya se conocía América antes que Colón y que los reyes católicos, esos bárbaros, esos salvajes, los verdaderos descubridores de América pues eran altos, rubios y con ojos azules, como nosotros, qué casualidad. Y se le empiezan a hacer pruebas al mapa y el mapa no da. El pergamino sí es antiguo, en cambio la tinta no lo es. Volvemos a lo de antes, para hay un soporte de verdad, tratar de hacer la falsificación lo más ajustada a la realidad. Se usan materiales antiguos, que cuesta mucho de conseguir, ¿verdad? Pero claro, luego vete tú a buscar la tinta que se usase antes, porque el pergamino lo puedes encontrar, las piedras, los bronces los tienes. Ahora bien, los materiales ya elaborados por el hombre, pues tintas, plumines, demás, ya no existen. Es como hoy día querer hacer fotos en película en blanco y negro. Sí, muy difícil. Muy difícil. Bueno, ¿qué más nos puedes contar del mapa, Poli? Del mapa, pues que en su día fue muy famoso y ha terminado prácticamente orillado a programas de estos esotéricos. Sí, de es decir, no tiene ningún tipo de credibilidad ni nada similar. Bueno, vamos a ir a otra de las grandes falsificaciones, que es el hombre de Piltdown. Esa es divertidísima. Además, en esta también hay un elemento político que la impulsa, ¿verdad, Javi? Sí, político, histórico, tal, porque aparece, qué casualidad, en la cumbre del Imperio Británico, y este hombre, este eslabón perdido entre los hombres de las cavernas y los hombres normales, nosotros, chico, aparece en Gran Bretaña. Sí. Nos tenemos que ir un poco para atrás. O sea, no aparece en Irlanda, no aparece no. en África, no aparece en Turquía, en Asia, tal, pero aparece, oye, qué casualidad, al lado, casi cerca del palacio de Buckingham. No, del otro, de esa de Wick. Qué curioso. En 1879 Darwin publica
su libro El origen del hombre. A partir de ahí se desata, sobre todo entre los discípulos de Darwin, la carrera por encontrar lo que llaman el eslabón perdido, que es el pariente común que tenemos entre el hombre y el homónido, el mono, ¿no? Sí. Y los... El homínido, digo yo. Y los homínidos, sí, los monos superiores. Sí. Se trata de una carrera que va a toda velocidad. De hecho, en principio lo que se quería que probablemente este eslabón perdido se encontraría en los países tropicales. Y de hecho vamos a ver que un holandés, Dubois, aunque termina en un manicomio, encuentra en Java el famoso hombre de Java, pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué ocurre? Que, cómo no, en 1912 aparece, como bien nos ha dicho Pedro, aparece en plena Inglaterra, en una cantera, un obrero encuentra un cráneo asociado a una industria lítica, o sea, a útiles de sílex, en la cantera de Piltdown. Esto... ¿Pero un cráneo entero o fragmentado? Un cráneo que está, por un lado, lo que es lo que llamamos la calota, o sea, y por otro lado, la mandíbula. Y también con algún diente suelto. Entonces, esto lo coge un arqueólogo aficionado, Dawson, se lo lleva al British Museum. Ahí se estudia y ahí, bueno, se hace una publicación como de gran loa tal, y de hecho estuvo desde 1900, no sé si 12 o 13, expuesto en el British Museum hasta, creo recordar, 1951-52. ¿Qué ocurrió? Vamos a ver, esto era un cráneo muy grande con una mandíbula muy primitiva. Una de las teorías es que el hombre primitivo en principio había tenido cerebro y a partir de tener cerebro empezó la locomoción bípeda y empezó a parecerse más a nosotros. ¿Qué ocurrió? Que en 1924 un australiano afincado en Sudáfrica, Raymond Dart, encontró lo que conocemos como el Australopithecus africanus. Además es curioso porque no lo encontró excavando, sino le llegó por correo en una caja, porque pidió a sus alumnos que como tenían que tener una colección en la universidad, que por favor le enviasen huesos, y apareció un pequeño cráneo de varios millones de años de antigüedad, que era un Australopithecus, o sea, uno de nuestros antepasados más remotos. Se lo había mandado un alumno. Oye, esto es como el periodismo de investigación español, que te Javier. mandan la noticia. Te la mandan por correo. Abres un buzón en internet y te empiezan a mandar noticias. Y entonces, ¿qué ocurría? Que ese tenía un cerebro muy pequeñito, pero era bípedo. Y entonces todo el mundo científico digo, no, es el hombre de Piltdown, que es todo lo contrario, esto es una falsificación. Y el pobre sudafricano lo pasó fatal durante una serie de años, hasta que se empezó a ver que el hombre de Piltdown rechinaba. ¿Qué ocurrió? Ya a finales de los 40, principios de los 50, se le empezó a practicar análisis y dio lo siguiente. Dio que el cráneo era medieval. La mandíbula era una mandíbula de chimpancé, perdón, de orangután. Orangutanes en Gran Bretaña, difícil. Entonces, que se le había dado una pátina, se le había dado... Hasta el día de hoy no sabemos quién es el responsable de la falsificación, aunque hay varios probables. Y de hecho se han escrito libros sobre quién puede ser de todos los que Pero estuvieron. lo que está claro es que fue una falsificación. Bueno, se la colaron al British Museum, se la colaron a prehistoriadores ultra prestigiosos, al propio Teilhard de Chardin, se la colaron, vamos, se lo tragó hasta dentro. O sea, fue impresionante. ¿No estuvo también implicado Conan Doyle? Sí, también. El autor de Sherlock Holmes. Realmente, o sea, aquí se lo tragó todo el mundo. Lo de Teilhard de Chardin es muy curioso porque este jesuita, al que la Iglesia no le dejó publicar sus obras en vida, sino que salieron después de muerto, tenía unas teorías muy peculiares que hablaba de que la religiosidad, o sea, Dios no crea al hombre tal como nosotros, con alma, sino que es el crecimiento del ser humano y del alma va acompasado al crecimiento, digamos, físico, a la transición del mono al hombre. O sea, digamos que es una adaptación teológica del darwinismo. ¿Lo he explicado bien, Poli? Sí.
Probablemente el nombre de Piltdown influyó en las teorías de Charlet, que por otra parte es incomprensible y dificilísimo de leer. Bueno, sí, o sea, a mí me cuesta. Hoy día es pues como tanto científico y como tanto literato, pues ha quedado pues para recoger polvo en las estanterías de las bibliotecas. Sí, hombre, pero él sí tiene, trabajo en algunos yacimientos y sus publicaciones siguen valiendo. De todas formas, a mí me gusta el intento que hizo Taylor de Charlet. Yo tengo que decir, lo del punto omega, que decía que llegaríamos a una máxima cercanía, y ahí ya se acabaría el mundo, una máxima cercanía a Dios, desde el punto de vista de la evolución, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy curioso. Es un mensaje, insisto, muy evolucionista, muy en la línea de Darwin, bueno, más que de Darwin, de los darwinistas, que esa es otra fauna. Sí. O sea, una cosa es Marx y otra cosa son los marxistas. Sí. Y una cosa es Darwin y otra cosa son los darwinistas. Sí. Efectivamente. Bueno, pues entonces tenemos el nombre de Piltdown como gran fraude, y en cambio el que decías, africano, el Australopithecus Raymond Dart, en cambio decía la verdad, sí, pero estuvo a punto de que pareciese un accidente, Javier. Bueno, faltó enviarle a Luca Brasi. Es que de todas formas, claro, ¿qué buscaban? Yo, esto es una pregunta. ¿Qué buscan estos arqueólogos cuando el fraude? Más que dinero, buscan fama, buscan reconocimiento. Sí. Quiero decir que muchas veces no es una cuestión de dinero, ¿no? Puede ser que en el tema de Álava fue además de, pero sobre todo que buscan un reconocimiento. Sí, hay varias cosas que se mezclan. Primero, lo del reconocimiento, lo de yo publico esto y tengo asegurada tropecientas conferencias. Después, un tema que ahora ya está un poco más en desuso, que es orgullo nacional. Es decir, Piltdown es orgullo nacional británico. Hubo otra en Francia, que es en Francia, en un castillo medieval, debajo aparecieron unas tablillas que decían que era la primera escritura de historia de la humanidad. Gotzel o algo similar se llamaba la aldea, y que obviamente era todo falsificado. Ha habido varias de estas. No tanto es el tema económico, porque el tema económico, ya sobre todo ya en el siglo XX, pues realmente no sacabas ya tanto dinero como se sacó en el XIX. A principios del XIX, por ejemplo, el cónsul inglés en Egipto, Henry Salt, el cónsul francés, Drobetti, tal, se forraron a base de vender colecciones de artefactos egipcios prácticamente arrancados de donde podían. Bueno, también hubo en el siglo XIX muchos premios que daban la Royal Society y otras instituciones, pues al que llegase al Polo Norte, por ejemplo, que eso estuvo muy de moda, encontrar el paso del noroeste, o sea, el brazo de mar que pudiese permitir la navegación entre el Pacífico y el Atlántico por el mar Ártico, o llegar al Polo Norte. Y además, sí había dinero. Lo que pasa es que luego la gente moría, vamos, como las expediciones estas de Shackleton, que fue a la Antártida. Además, hombre, no hay que dejar de mencionar la Ahnenerbe, que es una sociedad alemana. Wow. A ver, que esto es como los alemanes hacen las palabras: Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, y que por supuesto montaron los nacionalsocialistas en el año 35 y acabó en el año 40 integrada en la organización de las SS, y que se dedicaba a buscar, pues eso, artefactos, pruebas, indicios, testimonios, restos arqueológicos que demostrase que los alemanes descendían, eran arios puros y eran los más tope guays del mundo. De hecho, tuvieron mucho éxito. Tanto es así que ahora mismo cuando decimos la palabra ario, ¿qué nos imaginamos? A un tío alto, rubio, con ojos azules, o una señora maravillosa, alta, rubia, con ojos azules, o similares. Sí, pero no a Hitler, que no era alto, ni rubio, ni con ojos azules. Bueno, en realidad todo esto viene de lo siguiente. A finales del siglo XVIII, el señor Jones, un inglés, se dio cuenta que entre el sánscrito, el equivalente en latín para los hindúes, y el griego, el latín y las lenguas europeas había similaridades. Y fue el padre
de lo que después conocemos los lenguajes indoeuropeos. Es decir, hay una franja que va desde España hasta la India de lenguajes que están interconectados y que descienden unos a los otros. El persa, todos los celtas, todos los germánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos lenguajes indoeuropeos, ojo, los alemanes lo llaman indogermánicos. Atención. Esto no es inocente. Sí. Como el Golfo Arábigo para unos y el Golfo Pérsico para otros. Bien. Entonces, los alemanes se fijaron especialmente que había unas tribus que se llaman a sí mismos en sánscrito arios, es decir, nobles, que entraron en la India allá entre el 1500 y el 1000 a.C., arrasando. Estas tribus tenían carros, tenían hierro, eran pastores, y se encontraron con una civilización de unos tipos que eran solamente agricultores, que sí tenían ciudades, que eran bajitos y renegridos. Renegridos quiero decir con piel muy oscura, tipo los aborígenes australianos. ¿Qué hicieron cuando les dominaron? Pues segregarlos. Y esa segregación es el sistema de castas actual de la India. Porque la palabra casta es una palabra portuguesa, pero en sánscrito es varna. Varna, que significa color. Vamos a ver, esto para un nazi, ¿qué es? Esto es oro. ¡Oro! Y entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a haber publicaciones que decían que los arios, en realidad, partiendo del Centroasia, se dividieron en varias ramas. Una rama es, vale, la que va hacia la India, y otra rama, la que llega a Escandinavia, Centro Europa. Exactamente. Y ahí empieza a haber teorías que intentaron colar con pseudoarqueología, diciendo que en realidad los que traen el hierro, el carro, el caballo, etcétera, son los germánicos, son los que traen la civilización de ahí que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido nazi, ¿qué signo coge? Pues coge un signo muy típico de los pueblos indoeuropeos, que es ¿la esvástica o la gamada? La esvástica, es que siempre me confundo. Sí, la esvástica, que es un símbolo que tú vas a la India y lo encuentras. Es muy frecuente. Incluso se hablaba, hace unos años, hubo algún exaltado que decía de prohibir la esvástica porque ofendía a la humanidad entera. Claro, salieron pues gente de la India, bengalíes, y oiga, mire, que la esvástica es muy anterior a los nazis, que eso es un asunto europeo y todo lo más americano, y que a nosotros nos dejen en paz. Nosotros tendríamos que romper varios mosaicos romanos decorados con esvásticas. También es verdad. Bueno, no deseas porque estamos en eso, ¿eh? Es verdad. Es que la esvástica es un símbolo solar. Exactamente. O sea, reproduce el giro del sol a lo largo del día. También, o sea, los vascos antiguos tienen el laubudu, que es similar, que en el fondo es una esvástica. Pero es la reproducción del movimiento solar. ¿Ya está? Sí, de hecho, según la religión mazdeísta irania, la esvástica y la gamada son respectivamente el sol que sale y el sol que se pone. Es decir, Ahura Mazda, el sabio señor, el dios del bien, y Arihman, el dios del mal y de la oscuridad. Muy bien. Hombre, no podemos dejar de mencionar aquí, Javier, el Instituto Nova Historia catalanista, no catalán, catalanista, que se empeña en decir, para eso tiene dinero, pues que Cervantes, Colón, Carlos V, Santa Teresa eran catalanes, y que Carlos V no se retiró al monasterio de Just en Extremadura, sino a otro monasterio que hay en Cataluña. Pero hay porque hay dinero engrasando esto, ¿verdad? Sí, pero vamos, a los historiadores serios es un alivio cómico que tenemos, vamos, es muy divertido oír lo que dicen estos señores sin ningún tipo de base histórica. Oye, has mencionado los celtas y los vascos. Bueno, a ver, ¿también los celtas llegaron al territorio ancestral de los vascos? Pues en teoría sí. O sea, tenemos los tres. Yo estoy con los arqueólogos y soy de la teoría de la vasquización tardía. De la vasquización tardía. O sea, bárdulos, autrigones y caristios, estos eran muy parecidos a los cántabros, eran celtas. Desde mi punto de vista, Ojo.
Bien, el tema... Bueno, te quería preguntar, ya sí. que estamos aquí, estamos en la India y volvemos de la India a España, en medio tenemos un asunto del que suele salir constantemente en televisiones, documentales, más, que es el Arca de Noé en el Monte Ararat. Eso es una pesadilla. Te lo digo. ¿En qué sentido? Es lo siguiente. Ha habido un montón de expediciones al Ararat. Ha habido desde la Edad Media peregrinos que suben al Monte Ararat. Dicen que han visto trozos de madera que son del arca. ¿Qué pasa? Que no ha habido una sola expedición científica. No ha habido una sola expedición científica de una universidad seria. Digamos, ha habido pues grupos, a lo mejor de protestantes americanos como muy que quieren ver lo que quieren ver, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que por ahora el mundo científico con el Monte Ararat, entre otras cosas, porque lo que dice realmente en la Biblia es que el arca se posó en los montes Ararat. No dice en la cima del Monte Ararat, sino dice en la zona, para empezar. Pero hay una cosa que es que lo que conocemos como el diluvio tiene un paralelismo con la literatura sumero-acadia, la literatura mesopotámica, el famoso poema de Gilgamesh, donde te habla de un diluvio en exactamente las mismas condiciones, exactamente lo mismo. Entonces, y no es que uno provenga tanto del otro, sino que realmente lo que nos está contando es que algo pasó en Mesopotamia sobre el 2700, 2900 antes de Cristo, una mega inundación, del cual viene el relato del diluvio. Pero vamos a ver, dices que la Biblia no copia el poema de Gilgamesh, o sea que son dos tradiciones separadas. No, a ver, es la misma. Es la misma. Vamos, el hecho es el mismo. Mira, pero lo que se suele decir es que la Biblia lo que es una copia, es una adaptación de tradiciones antiguas. No, vale. Te pongo un ejemplo. Es muy fácil. El rey Arturo. Sí. Tú eres español, ¿por qué conoces al rey Arturo? Pues porque son poemas, son unas sagas que se trasladan a España y también inspiran a otros literatos. Sí. E incluso hay autores españoles que escriben sobre Arturo, ¿verdad? En realidad el tema de Arturo es un tema europeo, porque tienes obras italianas, de todo. Pues el tema del diluvio era un tema de todo el Oriente Próximo. Algo ocurrió en el Oriente Próximo que era general. ¿Qué ocurre? Que la versión que te cuenta la Biblia del diluvio está muy influenciada por la mesopotámica, que es cierto que es en principio más antigua, pero es que resulta que el diluvio que nos hablan, el diluvio bíblico y el mesopotámico es prácticamente igual que el hitita, que el hurrita, que otros 20.000 pueblos, incluso igual que el griego, el de Deucalión, en la mitología griega, que probablemente venga de allí. Y esto lo tengo menos controlado, hay uno indio. Hay un diluvio indio que lo tengo menos controlado, todo hay que decirlo, que también es muy similar. Da la impresión de que todo viene hindú, pasó algo. Pasó algo que no somos capaces de comprender. Y desgraciadamente, y la cima del Monte Ararat, yo no creo que esté el arca en la cima del Monte Ararat, y si está en las colinas, en las faldas de abajo. Bueno, pero además nos quedan 3 minutos. Bueno, es que además quería decir que el arca, de haber embarrancado en el Monte Ararat, pues habría sufrido el mismo destino que muchísimos castillos, muchísimas construcciones antiguas que son desmontadas por las generaciones de humanos que posteriores, pues para sus propias casas, como cantidad de sillares de castillos castellanos y aragoneses te los encuentras en el pueblo que está en las faldas de la colina sobre la que se asienta el castillo, porque eso es muy común en la historia. Claro, pero la base un poco de estos, con perdón por la criptoparanoicos, es que la cima del Monte Ararat tiene nieves perpetuas. Sí. Y entonces dicen que el arca está congelado en uno de los glaciares de ahí. No. Desde mi punto de vista, todavía no está probado. Oye, una pregunta sobre aquí hemos tenido, Javier, a nuestra amiga Cayetana Johnson hablando de la historicidad de los evangelios. Sí. Y también le hemos preguntado por Troya. Es decir, que no solo la Biblia, sino que los poemas de Homero también son fidedignos, también tienen una base de realidad. Claro. ¿Esto pasa con más documentos antiguos? Con muchísimos, es decir, muchísimos. Yo pongo un ejemplo a mis alumnos con lo de Troya. Digo, imaginaos que el descubrimiento de América viene
por tradición oral. ¿Qué pasaría? Pues al final que estaría deformado y que a lo mejor Colón llevaba un Kalashnikov. Obviamente no es correcto, ¿no? Pues esas deformaciones son las que la crítica literaria, la crítica histórica estudia, pero hay muchos de estos relatos que tienen una base real, vamos. Eso lo vemos en la Edad Media con la Sansón de Roldán, 20.000 cosas. Bueno, que si hubiese llegado el descubrimiento de América por tradición oral, pues claro, en París te dirían que Colón dijo olala. Sí, probablemente. Y tengamos en cuenta que, como hemos hablado con Javier Sáenz del Castillo varias veces, que si hoy se niega, hay gente empeñada en negar el origen genovés de Colón, pese a que hay documentos y declaraciones del mismo Colón que lo afirman, pues en caso de no haber esos documentos, ¿verdad, Poli? Lo que se estaría diciendo. Sí, Colón además que probablemente ocultó él mismo su origen cuidadosamente. Y ese es el problema que tenemos. Pues no hay tiempo para más. Pedro Fernández Barbadillo, Hipólito Hipólito Sánchez Álvarez de Toledo, profesor de grado de Historia en la Universidad San Pablo Oceo. Ha sido un inmenso placer escucharte. La verdad es que la hora se me ha pasado volando, ¿no? Un programa que espero que a todos ustedes les haya parecido lo mismo de entretenido e interesante que me lo ha parecido a mí. Hipólito Sánchez, esperamos verte pronto por aquí. Muchas gracias, ha sido un honor y no sabéis la ilusión que me hace que me hayáis invitado. Bueno, espero que no sea la última vez. Bueno, eso depende de Pedro. Bueno, ya que Poli se nos ofrece, contaremos con él para próximos programas. A todos ustedes prometemos volver Dios mediante la próxima semana aquí a los micrófonos de Radio Ya en Cita con la Historia.